Vamos a hablar de política internacional. Como ustedes saben, el fin de semana pasado fueron las elecciones presidenciales en Ecuador. Ahí Arauz, el candidato Rafael Correa, obtuvo más del 32% de los votos. No le alcanzó para primera vuelta y tiene que ir a un balotaje. Un balotaje que está muy peleado entre una candidata vinculada a reclamos ecologistas y un ex banquero más vinculado a la derecha ecuatoriana. De eso vamos a hablar con Juan Pablo Julier del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica. Juan Pablo, Mariano Bravi te saluda, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están por ahí? Bueno, ¿qué está pasando en Ecuador en este balotaje que no se sabe quién acompañará a Arauz cabeza a cabeza? Bueno, en principio tenemos una tendencia que inicialmente después de los comicios del domingo era favorable, siempre hablando del segundo lugar, ¿no es cierto?, a Yacu Pérez, que después se revierte en estos días a medida que avanza el conteo de votos y pone en segundo lugar a Lasso. Uno se preguntará por qué está de alguna manera todo el mundo más concentrado en el segundo que en el primero. Bueno, por la particularidad de que el candidato que sale primero, que es el candidato del correísmo, obtiene aproximadamente unos 32% de votos en el conteo actual y no le alcanza para proclamarse ganador en la primera vuelta, por lo que va a haber un balotaje. Están todos los ojos puestos en el segundo porque seguramente, como la diferencia entre Pérez y Lasso es muy pequeña, va a haber un recuento de votos en la Comisión Nacional Electoral. Probablemente también en ese aspecto intervengan autoridades de la OEA y veedores internacionales que están acompañando la elección ecuatoriana, que los hay siempre en todos los países, y de ese resultado final salga definitivamente un conteo en el que marque quién va a estar en el segundo lugar. Hay mucho ahí metido en cuanto a juego político. ¿Por qué? Porque depende quién quede en el segundo lugar, va a ser más o menos fácil para el candidato del correísmo que pueda, de alguna manera, encontrar los votos que le falta para salir adelante en la segunda vuelta. ¿Qué es lo que se dice de este candidato? Que tiene un piso alto, que sería ese 32% que sacó ahora, pero también tiene un techo bajo. O sea que le va a ser difícil cosechar muchos más votos de los que tuvo hasta ese momento. Ahora bien, esa tarea puede verse un poco más sencilla con Lasso en lugar de Pérez en la segunda vuelta, ya que hay muchos votos, dado que Lasso es el candidato de un sector más tradicional de la política, vinculado con sectores neoliberales, con un poco también algo del gobierno saliente de Lenín Moreno. Por ahí va a ser un poco un candidato más fácil de vencer en ese sentido, y mucho de lo que es el voto de centro-izquierda va a quizás ir entonces ahí sí al candidato que es el Delfín de Correa, ¿no? Por ahí, en cambio, si se confirma que en segundo lugar va Pérez, ahí ya es casi 100% probable que sea definitivamente el candidato que obtenga el triunfo en la segunda vuelta. Entonces, por ahí es que está todo el grueso de las vistas hoy en el segundo lugar más que en el primero. Eso explica también un poco la poca centralidad que tiene hoy en día en general en todo el candidato que obtuvo más votos versus los que están peleando el segundo lugar, que van literalmente voto a voto, porque tiene una diferencia de menos de medio punto porcentual. Es realmente una diferencia que va a surgir definitivamente recién en el conteo definitivo de acá a un par de semanas. Claro. Y la segunda vuelta electoral está programada recién para abril, así que tenemos un tiempo en el que va a haber seguramente bastante información que se irá dando al respecto. Juan Pablo, toda una sorpresa lo de Yacu Pérez. No se esperaba que esta candidata vinculada a sectores indigenistas, reivindicadora de estos reclamos indigenistas y ecologistas, obtenga un porcentaje que la ponga casi en un balotaje por la presidencia de Ecuador. Así es, no es la primera elección igual en la que participa, ya estuvo previamente en otras, pero particularmente la gran, ¿cómo decirlo?, la gran cantidad de candidatos que se presentaron en esta elección, que fue muy particular porque fue como una especie de implosión de los partidos, por todo bueno lo que es el contexto político actual de Ecuador, que es muy complejo, de alguna manera beneficia
a su partido y bueno, a su figura obviamente también, y fue el batacazo de estas elecciones, al punto que tiene, como dije hace un rato, enormes posibilidades de ganar la presidencia si se confirma que va al balotaje finalmente. Es una fuerza política igualmente que, como dije, ya tenía participación en otras elecciones, tiene un programa bastante atractivo en lo que es lo político y lo ambiental. Por ahí no se conoce mucho lo que va a ser la política económica. Parece que ahí va a tener que ver con Juan Pablo, bueno, tuvimos un pequeño problema con el audio. Nos decías, esta elección en abril se va a conocer, así que va a haber que esperar bastante tiempo para saber cómo termina esta historia de las elecciones en Ecuador. Sí, vamos a tener que esperar. Primero, digamos, lo primero, el recuento de votos, que es casi cantado que se va a realizar. Y en segundo lugar, bueno, finalmente sí, el resultado de abril. Pero ya con el recuento va digamos, tener un panorama más claro en cuanto a cómo se van a posicionar cada espacio político y las alianzas de cara a la segunda vuelta también. Juan Pablo, muchísimas gracias por este informe. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.